Hola mi gente, en las sesiones pasadas introducimos al concepto de constitución, constitucionalismo y pacto social. Hoy día vamos a ver cómo ese pacto social se ha materializado en las diferentes constituciones de la historia y lo vamos a ver a través de una revisión de las etapas de la historia del constitucionalismo en Europa. ¿Por qué en Europa? Es cierto que todos los continentes tienen su propia manera de hacer constituciones, incluso Latinoamérica recientemente está adhiriendo una fase que algunos han llamado el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Pero también es cierto que en gran parte de la historia latinoamericana y en especial de Chile nos hemos basado en los modelos constitucionales de Europa, particularmente en el modelo liberal. Entonces, las etapas del constitucionalismo son 4. La primera es el constitucionalismo clásico o constitucionalismo liberal. La segunda, el constitucionalismo social. La tercera se ha llamado neoconstitucionalismo. Y la cuarta es lo que algunos queremos ver como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. En esta lección vamos a revisar dos conceptos. Vamos a revisar lo que es la constitución liberal y el constitucionalismo social. Lo que es el neoconstitucionalismo lo vamos a dejar posteriormente cuando revisemos la noción del Tribunal Constitucional. Y el nuevo constitucionalismo latinoamericano va a ser nuestra lección de la próxima semana. Así que, puesto esto, habíamos dicho anteriormente que el constitucionalismo nace de la idea de imponerle límites al poder político en el contexto de que los burgueses se estaban protegiendo a sí mismos y al Estado de los abusos de poder que podían cometer los monarcas absolutos. La idea del constitucionalismo liberal toma fuerza en hitos históricos como la gloriosa Revolución de Inglaterra, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Así, esta fase del constitucionalismo, que es el constitucionalismo liberal, toma fuerza en constituciones escritas en la Constitución de Estados Unidos de 1787 y la Constitución de Francia de 1791. Entonces, ¿en qué consiste básicamente esta idea? Parte de la noción del gobierno limitado, es decir, se imponen límites al poder político, lo que el poder político puede hacer y lo que no puede hacer. ¿En qué consisten estos límites? Estos límites consisten en la idea de que los seres humanos contamos con unos derechos naturales a nuestra condición de humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Mi libertad de expresión, mi libertad de asociación, mi libertad de reunión, etc. Es decir, el centro de los derechos en el ideario liberal es el individuo, los derechos individuales que yo poseo como un ser natural. Pero además de eso, hay otra importante concepción del liberalismo acerca de las personas. Y es que para el liberalismo, las personas somos individuos anteriores a la sociedad. Entramos en sociedad a través de un pacto social que debe respetar nuestros derechos individuales. Pero no existe una sociedad sin individuos. Los individuos componen esta sociedad. Entonces, ante todo, está el individuo y sus derechos individuales. Esto nos lleva a una sociedad de mercado y libre mercado. ¿Por qué? Porque los individuos son libres de transar su propiedad, de entrar en interacción, de negociar, etc. Es decir, la libertad en la asociación de mercado de los individuos. Yo puedo venderte esto, tú puedes comprarme esto, yo te lo vendo al precio que lo pueda vender, tú me lo compras si quieres o si no puedes buscar en otra más. Hay una noción de libre mercado acá que se deriva de esta idea de libertad de los individuos. ¿Bien? Pero la economía se deriva de esta idea de libertad individual y de derechos individuales. No es que la economía esté antes, o por lo menos no es esa la base de la teoría liberal. Entonces, este principio de libre mercado y sociedad de mercado vendría como la consecuencia lógica de respetar a los individuos y sus derechos naturales. Por tanto, como este Estado liberal se propone respetar la libertad de las personas y sabe que las personas están ocupadas en otros asuntos, se crea la teoría de representación. Si para los griegos la libertad positiva consistía en participar en los asuntos de la polis, en la modernidad, para el liberalismo, la libertad empieza a tener otro significado. La libertad es negativa, es decir, es lo que no interfiere con mis acciones. La libertad son lo que no interfiere, todas aquellas cosas que no interfieren con mi movimiento. Lo que me ponga límites restringe mi libertad.
Por ende, esto va a tener un efecto en la política porque se va a crear la idea de representación. ¿Ya? La constitución liberal depende de la idea de representación. Los individuos votan por un representante que va a llevar a cabo su voluntad en la arena política. Y por último, el Estado queda reducido en sus funciones, porque el Estado tiene que tener un poder limitado en función de los derechos naturales de los individuos. Así que el Estado lo que va a hacer es no intervenir en los asuntos particulares de los individuos, como por ejemplo los contratos laborales o la propiedad de las tierras. El Estado se va a limitar a proteger los derechos de las personas, es decir, que no vulneren su libertad a la vida, que no vulneren su libertad, su derecho a la propiedad, su derecho a la asociación, su derecho a la expresión, etc. ¿Cuál es el problema de esto? Si bien el constitucionalismo liberal tuvo una larga etapa para asentarse, fueron generando problemas. ¿Ya? El constitucionalismo liberal va de la mano con lo que es la instauración del sistema capitalista, y esto va a generar algunas contradicciones porque la riqueza se empieza a acumular en algunas personas, en un porcentaje mínimo de las personas, mientras que otro porcentaje más grande, que vendría a ser el proletariado, no ve los frutos de la riqueza del país. Y a eso hay que sumarle los problemas de abuso laboral. Los trabajadores no ven protegido su trabajo ni su vida con la Constitución liberal, pese a que esta Constitución liberal establece derechos naturales para todos e igualdad ante la ley para todos. Entonces, estos problemas lo que redundan es que en la práctica no exista una verdadera igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque no sirve decir que un trabajador tiene derecho a salud si ese trabajador no puede hacer válido ese derecho a salud de la misma manera que una persona que dispone de mayor poder adquisitivo. Otro ejemplo podría ser el derecho a la libertad de expresión. ¿Tiene el inquilino que trabaja para un patrón el mismo derecho a expresión que el patrón? No está restringido por la idea del patrón. El patrón no lo puede despedir si este individuo dice algo que no le convenga. Bien, en base a estas ideas surge la noción de que el Estado tiene que ser más que un Estado gendarme que proteja derechos individuales e involucrarse más activamente en la vida de los individuos, dadas estas contradicciones que van surgiendo. Y aquí surge el constitucionalismo social en la Constitución de Querétaro en México en el año 1917 y en la Constitución de Weimar en el año 1919. Las bases ideológicas de este nuevo constitucionalismo vienen a ser una idea de libertad e igualdad, pero que tenga una aplicación práctica. Es decir, no sirve una igualdad ante la ley si no existe una igualdad de oportunidades o una igualdad material, una relativa igualdad material. Y no existe una verdadera libertad si hay espacios en la vida de las personas donde se producen estas injusticias pequeñas como es la explotación entre el trabajador y el patrón. Entonces, en estas ideas se va a fundar la noción del derecho social, estos derechos económicos, políticos, laborales, como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección social, como la idea de una pensión de jubilación, etc. O los mismos derechos del trabajador. El Estado va a empezar a introducirse en estas áreas que antes estaban dejadas al derecho privado, como por ejemplo los contratos. ¿Ya? El Estado va a resguardar y va a hacer una protección para el trabajador y va a blindar estos derechos para asegurarse de equiparar la cancha finalmente. Y por último está la noción de la participación política, que es diferente a la mera representación. Por ejemplo, en algunos países como la Alemania de Weimar o Suiza se van a introducir mecanismos de democracia directa, donde los individuos puedan, a partir de un cierto número de firmas, introducir indicaciones a un proyecto de ley, presentar un proyecto de ley, oponerse a un proyecto de ley, etc. No es como la teoría de la representación liberal, porque en la teoría de la representación liberal el individuo solamente ejerce su derecho a voto una vez cada 4 años o cada 6 años, y a partir de entonces ya no tiene mayor influencia en la esfera política.
Bajo el constitucionalismo social y su noción de participación política, el individuo tiene más herramientas para influir en la esfera política. Ahí empieza la teoría de los mecanismos de democracia directa en la actualidad. Entonces, en estas cosas, en esta idea de la igualdad, de la oportunidad, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos, de la participación política, es en la que se cimienta el constitucionalismo social. Ahora, unas aclaraciones previas. El constitucionalismo social no es una negación del constitucionalismo liberal. No es que el constitucionalismo social vaya a prohibir el libre mercado. No es un constitucionalismo estatista ni comunista, etc. Es un constitucionalismo que ve las fallas del libre mercado e intenta arreglarlas a través de esta mayor participación del Estado en asuntos sociales. Tampoco va a prohibir los derechos naturales. El constitucionalismo social agrega un catálogo de derechos sociales, económicos y laborales a estos derechos individuales, pero son los dos, no es que se vaya a prohibir uno. Y por último, el Estado gendarme, que es que el Estado se haga cargo de que los individuos no vulneren sus propios derechos entre ellos, tampoco se va a eliminar. En un Estado social el Estado sigue cumpliendo esas funciones, solo que se le agregan más. No es una negación, es una adición, una nueva forma de entender la política acorde a las necesidades que van surgiendo de los propios fallos del constitucionalismo liberal en algunos países. Bien, muchas gracias por escuchar.